Hola, profe. Pues yo soy Jordana Borjas, Yo soy Camila Santiago. del segundo C, y este es nuestro podcast. Pues la verdad es que la primera vez que hacemos algo así, como un podcast, una cosa pues así, donde podemos fluir un poco más y como sin un guión. ¿Sí o no? Claro, como si no fuera una exposición. Ujú. Entonces, pero ojo, si nos va un poquito tensa, un poquito nerviosa, o en que algunos momentos nos caemos y decimos, pues yo siento que es normal de una conversación y puede pasar mucho. Muy tranquilo, muy normal de una conversación con él. Y como que no lo estamos tratando de hacer como si fuéramos una biblioteca diciendo todos los temas así, sino que estamos tratando de hablar más como más fluidamente y normal, tranquilo. Sí, como contando las cosas, relacionándolas con nuestras experiencias y pues diciéndolas así. ¿Qué otra cosa? Pues que más constantemente probablemente pase nuestra perrita. Sí, pero quizás de mil vueltas así alrededor de nosotros. Eso nada más como para que no, como que se distraiga mucho viéndola pasar y pasar y pasar, porque probablemente lo hagan. Ay, bueno, Camila, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es cómo se mantiene el poder en los sistemas totalitarios. Por ejemplo, nosotras, este tema nos gustó mucho, porque creemos que como que va mucho con lo que nosotras hemos pasado como en nuestro país, pues nosotras somos de Venezuela. Y podemos asociarlo y destacar muchas ideas y como ya tenemos como una idea previa de lo que era eso, antes de todo esto, porque, pues como dijo ella, nosotros vivimos algo similar. Claro, el totalitarismo, pues. Entonces, pues queremos eso, como ir contando nuestras historias y relacionándolas con la historia también del libro, que lo dije, ¿no? Es La Granja. La rebelión de la granja de George Orwell. Bueno, Vamos a presentar primero los personajes, porque yo siento que no. ¿Es mejor no? ajá. Por ejemplo, está el señor Jones, que es el dueño de la granja. Ajá, el humano, el dueño de la granja, el borracho negligente. Luego está el cerdo mayor, que es como el que le da toda esta idea de un mundo mejor, un mundo libre del dominio humano. Ajá, como una rebelión. Claro, él propone la idea. Entonces también tenemos a Napoleón y a Snowball, que ellos van a ser muy importantes en todo esto. Ajá, van a ser muy importantes en todo esto porque, son protagonistas, todos ellos son como los protagonistas, Sí, pues, de lo que vamos a hablar. Literalmente vamos a ser protagonistas. Ajá, también tenemos al caballo Boxer, que representa la clase trabajadora. Ajá, entonces el caballo Boxer representa la clase trabajadora. Boxer. De hecho, este caballo a mí me causa mucha curiosidad y lo voy a relacionar, como le dije, con algo que pasó en Venezuela. Y es que en Venezuela, en algunos tiempos, por ejemplo, no, en los tiempos en los que pasó esto de Chávez en Maduro, porque, ¿sabes qué me da curiosidad esto? Porque es como tan interesante que en esta historia también ellos empiezan como todos viniendo del mismo lugar, como de la misma carencia. Por ejemplo, ellos tenían una necesidad, querían salir, querían prosperar de algo que les molestaba, que no los hacía estar bien. Entonces, Chávez y Maduro, algo así pasó. Era como que los dos venían, uno de ser creo que militar y el otro de ser camionero, ¿sí? De manejar camión. Era como sorprendente eso que, ¿cómo se llamaba? Napoleón y Snowball. Ajá, sí. Ay, sí, es cierto. Que ellos como que, viste, como que venían juntos Claro, igual. no, como que ninguno de los dos quería se entiende como si no fueran. Al inicio se entiende como si ninguno quisiera ser líder. Como que los dos vienen del mismo... Claro, los dos vienen desde lo mismo. Claro. Por ejemplo, entonces, volviendo a lo de Chávez y Maduro, ellos pues prácticamente llegaron los dos al poder así. Uno primero, como que empezaron siendo cercanos primero y luego pues uno se desplazó, claramente porque Chávez se murió, ¿no? Pero pues sí tienen mucho Por que eso ver. tiene mucha conexión, es como similar, como tipo, decir, ¿cómo es? Napoleón es como Es como Maduro. Maduro y Snowball es como Chávez, ajá. Pero volviendo a lo del ejemplo del caballo, es que creo, si no estoy mal, en los tiempos de Chávez o Maduro empezó a haber como una carencia. Había carencia y la gente trabajaba mucho. Por ejemplo, los viejitos que ya ellos venían de haber
cónchale, haber tenido como su buen sueldo o tener una especie de estabilidad, pues en esta especie de régimen totalitario empezaron a tener como carencias. Empezaron a tener carencias y a trabajar excesivamente por ellos y bueno, alguna gente trabajaba para el régimen también. Y pues le pasó casi parecido que al caballo Baxter, que pues él... En una parte de la historia, él trabajó un montón y ya cuando creo que él cae. Él ya en un momento cae mal, no puede hacer como algo. Entonces él lo llevan, lo bendiga al matadero. Entonces, pero le dicen a los demás animales que no, él lo llevaron al hospital. Algo así pasó en Venezuela, por ejemplo, la gente empezó a ganar mal, a pasar hambre y cosas así, aunque no lo llevaron al matadero, literalmente bajando los precios, quitándole algunas partes de comida, pues lo llevaron al matadero. Es un ejemplo, creo que no es igual, pero se relaciona bastante. Y además de todo eso, ellos decían que el país estaba bien y que los señores y que las personas, pues trabajadores, están ganando muy bien. Hicieron casi que lo mismo, eso es como... Claro, ocultar, por ejemplo, en el libro, ocultaron que la verdad, o sea, dijeron, no, es que ella está en el hospital. Y Ajá. Entonces, pues sí, creo que tiene mucho que ver esta relación de esto que como que tratan de engañar al público, diciendo, no, él está bien, él está perfecto. Claro, como, por ejemplo, lo del caballo. Diciendo, no, él lo llevamos al hospital, él estaba mal. En vez de decir que lo llevaron al matadero, porque... Pues ya, como que no les importaba mucho, pues él es uno más, porque pues, al final los Napoleón y... los líderes en ese momento se estaban bien. Y que es curioso cómo llegaron ellos al poder, o sea, el mismo público los escogió. Yo creo que eso es una forma de cómo a veces el totalitarismo, por nuestra propia culpa, sigue como... Claro. O sea, continúa o de por sí empieza. Exacto, porque, por ejemplo, ¿quién gracias a... Volviendo a los ejemplos de nuestro país, ¿a quién gracias está Maduro en... No, bueno, Maduro no, Chávez. Estuvo Chávez en el poder. Gracias al apoyo que él convenció, como que... ¿Cómo sería la palabra? Es que ahorita se me fue la palabra. Pero engañó, podría decirte y todo. Ah, claro, porque ni siquiera es como lo que dijo, sí. Es que yo siento que a veces nosotros, pues, en vez de fijarnos bien, en vez de saber los detalles como tal, o ver más allá de las palabras, nos dejamos guiar por promesas que nos hacen muchas personas, así, pues... Claro, una promesa vacía, no, o sea, no tienen forma de comprobar si él lo va a hacer o no. Que al final, por ejemplo, puede que todas las promesas que algunos nos dijeron terminen siendo un castigo, un atropello, una perseguidera, como pues lo fue también en el cuento donde la gente ya pues no podía como vivir siendo con sus derechos iniciales, con las cosas que siempre hicieron, sino que pues con lo que impuso el régimen, pues. Claro, o por ejemplo, eso bien, ¿sabes que me acordaste con eso? Que cuando Napoleón modificó los mandamientos, en el secreto, de que ningún animal matará a otro animal sin causa. Cuando el original era que ningún animal matará a otro animal en ningún momento, pues. Es que eso tampoco no se debería, pues. Realmente ellos yo creo que lo cambiaron a su conveniencia, porque ¿quiénes eran los que tenían más el poder? Los cerdos eran los que tenían más el poder. Y ojo, lo agarraron ellos solo porque los otros animales no lo tenían. Ellos se beneficiaban como, yo creo que, el mismo ejemplo del caballo Baxter. El caballo, como no era cerdo, no tenía beneficio. No tenía contacto con los humanos, que un tiempo luego ellos empezaron a tener contacto con los humanos. Claro, ellos bebían alcohol, estaban ahí todo el tiempo, hacían tratos con humanos. Eso era que hacían, ellos ya eran otros humanos. De verdad que es impresionante cómo eso llega a pasar, ¿sabes? Como que dividimos las clases porque es que ya tú me comiste, yo soy el inteligente, yo tengo el poder, entonces tú vienes siendo el... Tú vienes en la otra clase, la que no he escogido es otra clase. Como casi que me beneficias, tú me beneficias a mí. Tú no te quejas tampoco porque tú me elegiste, casi que dicen así. Y como ellos traicionan sus mismos cultos, por ejemplo, volviendo a lo mismo, ellos cambiaron los mandamientos que al principio habían hecho como grupo, o sea, todos los cerdos habían dicho, mira, el mandamiento es que ninguno va a dormir en la cama. Luego cuando Napoleón entró ya tenía su régimen totalitario. Ya tenía la dictadura, digo,
ningún animal dormía en una cama con sábanas. O algo Exacto, así, o algo así. exacto. Y lo cambió para qué? Pues para su conveniencia, porque ¿quiénes dormían en cama? En Claro, cama. los cerdos, además él cambiaba los mandamientos en secreto para justificar sus acciones. Ujú. Todo el tiempo, ya casi todos los mandamientos al final ya son justificados todo lo que él hace. Ningún animal beberá alcohol en exceso. Al inicio era ningún animal beberá alcohol, porque eso es como de humano, pues. Ajá, Es eso. lo que vieron del señor Jones. Pero luego ellos se convirtieron en lo que no querían, en lo que ellos consideraban un régimen, una dictadura, totalitarismo. O por ejemplo, hay un ejemplo que algo que me gustó mucho fue cuando los cerdos por último, así ya casi que al último, se dieron cuenta que ya no era lo mismo. Ya no, que el lugar que ellos hicieron, que lo que escogieron, porque lo escogieron por inteligente. A veces las personas más inteligentes no son como el sol del día, ¿me entendí? Como que no es lo principal. A veces tal vez el razonamiento, la humanidad, qué tanto puedes ayudar, qué tanto puedes aportar, tu forma de hablar, tú cómo eres de persona, aporta más que tu inteligencia. Porque pues, por gracias a la inteligencia resultó que Napoleón era un traidor, entrenaba gente, o porque, por ejemplo, cuando Snowball y Napoleón crecieron, ellos eran como que, ay, no, mira, yo tengo esta idea, como la idea del molino. Claro, los dos estaban dirigiendo todo, ellos estaban encabezando así como todo llevándolo adelante. Ujú. Porque eso se dio ya cuando, después de que ya expulsaron a Jones. Yo, Sí. yo creo que sí, porque... Ellos seguían adelante de todo, ellos eran los líderes, los que llevaban cargos de todo. Entonces, Snowball quería llevar todo hacia algo mejor. Por ejemplo, como dijo ella, la idea del molino. Y él entrenó a perros en secreto. Ujú. El que entrenó a los perros en secreto fue Napoleón. Claro, y en vez de, por ejemplo, Snowball era una idea que quería que todo prosperara, pues, en vez de, ay, sí, yo tengo todo, él quería que la humanidad prosperara, digamos. Quería tener más electricidad para la granja, quería hacer cosas como productivas para todos, no solo para él solo. Pero Claro, en cambio, beneficio de todos. ajá, en cambio, Napoleón nada más estaba pensando en él. O sea, eso es como... Siento, Claro. siento que por ahí se relaciona bastante con lo de nuestro país. Claro, él no estaba haciendo como... Es que un líder no puede ser egoísta. Un líder está llevando a cargo todo. Está llevando, poniendo el ejemplo, llevando en sí el cargo de todo. Entonces, Snowball y Napoleón estaban teniendo sus diferencias, pero no era tan obvio porque Napoleón entrenaba a los perros como su guardia personal en secreto. Sí. No, y por ejemplo, esa desigualdad que se causó, o sea que eso de tenerle miedo a la persona que una vez escogiste como líder. O sea que gracias a que gracias por ejemplo, en algún momento Camila tiene una idea contraria a la mía. Y yo, como soy la que primero puso la idea, la que salvó a Camila, por poner un ejemplo, ahora Camila no puede oponerse a mí y yo te voy a perseguir porque es que yo te salvé. Prácticamente yo estoy liderando tu vida ahora, entonces porque tú tuviste una idea opuesta a la mía, yo te voy a perseguir. Eso me parece absurdo y no es un ejemplo correcto, por ejemplo. Claro, y eso es ya... Es que, concha, las personas iba a decir algo que nada que ver. Ajá. Pero es como... Sí, es cierto, es muy absurdo. Porque como yo puedo estar molesta o causarle terror, como la política del terror, hacia una persona con la que no comparto ideas. O por ejemplo, en Venezuela hubo un tiempo en el que las personas protestaban. Tal vez protestaban por comida, porque no les gustaban algunas ideas que Maduro puso. Y lo que hizo, y ahí esto realmente fue muy impactante en Venezuela, es que cuando la gente salió a protestar masivamente, él hacía, él ordenaba y los militares que no importa qué pasara, pero que la gente dejara protestar. Entonces, algunas medidas que se tomaron fue que, por ejemplo, las tanquetas le pasaban por arriba a las personas. Entonces, por eso siento que algunas personas en Venezuela empezaron a tener miedo a no protestar, o que, por ejemplo, la idea que tú tienes, no, si llegas a tener esa idea o la llegas a decir en redes sociales, por ejemplo, algo opuesto a lo que Maduro dice, que por ejemplo, tú dices en las redes sociales, siendo venezolano y estando en Venezuela, que Maduro es un dictador que por culpa de que las carencias son culpa de Maduro, y Maduro probablemente vaya, te persiga y te mate o te meta algo que se llama el helicoide, que es una cárcel en Venezuela bastante conocida, donde pues torturan y hay muchos presos políticos ahí.
Y hay muchas historias de eso. De hecho, hay una película. ¿Sabes a qué me acuerdo de eso? En el libro. Los animales cuando se estaban dando cuenta de todo esto que Napoleón ya, en el momento que yo me estoy refiriendo, Napoleón era ya un dictador. Él ya no estaba en Snowball porque ya era hecho expiatorio y no sé qué más. Entonces los animales sabían lo que estaba pasando, sabían que eso pues no estaba bien, no era como había iniciado. O sea, ellos salieron un sistema totalitario pensando que iban a cambiar, pero era como había una frase que yo me acordé, que esto cambió de la cara, pero era la misma forma. Ah, sí, ajá, así era. Ajá, entonces, era lo mismo, salieron de eso, pero entraron a otro, o sea, por parte de Napoleón, entonces los animales eran conscientes de eso, pero no cambiaron de nada, no hicieron nada para cambiar eso por lealtad o por miedo. Claro, Es eso, el miedo, no era lealtad, porque si ellos no, ¿qué condiciones iban a vivir? Si él plantaba el terror en todos lados, eso era solamente por miedo. yo creo que eso es lo que hace que el poder a veces se mantenga, los poderes totalitarios, el miedo. O sea, nadie quiere morirse, ni quiere que su familia sea afectada. Nadie quiere que lo corran de su país y por culpa de eso, o vivir corriendo. Hay veces que la gente en Venezuela tiene que salir de su país y así sea que se vaya a Estados Unidos o a otros países, todavía son perseguidos por el régimen. Así ha pasado, por ejemplo, aquí hubo un militar venezolano que creo que en el tiempo, no sé si usted sabe, pero una como María Corina y todo eso, yo creo que usted debe saber, y creo que él estaba cooperando con María Corina y él vivía aquí, de hecho vivía aquí en Independencia, no muy lejos, nosotros vivimos pues más como aquí en el hipódromo, pero hacia allá, hacia donde está el Totus, no sé si ubica un poco donde está el Totus, pero espero que sí, él vivía un poco por ahí pues, él vivía por ahí, y ¿qué hicieron? Mandaron a la gente de Venezuela hasta acá a que lo secuestraran y lo mataran. Y él lo mataron y lo dejaron por allá, creo que fue en una montaña, una cosa así. Ah, sí. O sea, ¿ves? Eso es algo que ya, por ejemplo, tú tienes miedo, o sea, ni siquiera irme de mi país. Puedo ni siquiera comentarlas y mis ideas. Fuera de mi país puedo. Porque siempre me están persiguiendo. O sea, si alguien va a encontrar él va a plantar el terror y va a... Que algunas veces dicen, para poner ejemplo, y los demás obviamente no quieren vivir eso, o que sus familias vivan eso, entonces, claro. por eso algunas personas, por ejemplo en Venezuela, se pasan, ¿cómo se llama? Se olvida siempre. ¿Se pasan qué? Se vuelven chavistas. Ajá, se vuelven chavistas. Ese es el término. Entonces terminan apoyando a lo que pues les genera terror, porque precisamente hay veces que ponen a personas como ejemplo, y obviamente uno dice no, porque yo pues mi vida, pues aprecio mucho mi vida y la de mi familia, entonces personas pues terminan cediendo. O como por ejemplo, eso yo creo que es una de las principales. Y segundo, yo creo que hay otra que también es que pasa mucho. Por ejemplo, ahí también entra un poco el nazismo, que pasó mucho eso en el nazismo, que fue lo del culto al líder, o como la manipulación que siempre había del gobierno hacia las personas. Yo soy el bueno. Por ejemplo... aunque venían desde la escuela, no, el líder, el mejor, que no sé qué más, y plantaban como si fuera el líder el mejor, o que si lo que estuvieran haciendo es correcto. Ajá, por ejemplo, en el libro pasa que Snowball tuvo la idea de poner para beneficiar a todos. Luego, pues, porque quiso tener todo el poder, porque él quiso, sacó porque Snowball pensaba diferente que él, entonces él ahí se impuso y lo votó con sus perros. Claro, y él dijo, no, esa idea era mía y esto va a beneficiar mucho, que no sé qué más. Y por ahí yo digo, él está manipulando a la gente porque le está diciendo, mira, esto va a ayudar, esto va a hacer que crezcamos y no sé qué más, sin saber que luego en el futuro esa sería su propia condena, porque los volverían a como trabajadores. ¿Cómo se llama cuando uno trabaja de más? O sea, como... Claro, lo volverían esclavo. No, cuando... eran como explotados, pues. Ellos eran explotados. Y... pasaban hambre, frío, de todo. Exacto. En Venezuela, agarrando ese ejemplo que dijiste de pasaban hambre, en Venezuela la gente se vuelve chavista, que es como... Lo que chavista es... Pero también se refiere a cuando apoyas a Maduro. O sea, eso es como que se heredó de Chávez a Maduro. Ellos son como lo mismo. Pues sí, son lo mismo. Literalmente, es como lo de Snowball. Eso al inicio no era dictadura, pero los celtos sí se estaban volviendo como si fueran superiores. Entonces Napoleón se volvió la cara de todo eso.
ahí cambia un poco, sería como Chávez, es la cara de todo, y ¿tú me entiendes? Claro, o sea, esto cambió, o sea, esto como que, ay, sí, se murió Chávez, se va a acabar todas las decadencias, todas las cosas que pasaron. Pero contra los... Ajá, y resulta que esto fue como que, esto sí fue muy, bastante polémico en Venezuela, es que Maduro casi que se autoproclamó, o sea, casi que no hubo unas votaciones para Maduro. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo estaba poniendo era que hay mucha gente que se vuelve chavista porque, por ejemplo, tiene muchas carencias. ¿Y qué promete el gobierno? Te voy a dar plata, te voy a dar comida, te voy a llevar acá, te voy a dar seguridad, te voy a prometer poder, no sé qué más. O sea, los manipulan mucho para que ellos terminen apoyándolo. Y pues eso es una de las primeras, yo también, una de las segundas causas de que el totalitarismo siga vivo. O por ejemplo, en un tiempo él agarró, y esto me pareció súper infame, o sea, nada que ver, un punto muy bajo de llegar, y es que Maduro creó muñecos de él, muñecos así igualitos a él, que los llamó, creo que Super Bigote. Vamos a ver si podemos poner una fotico aquí. Una fotito acá. Creo que también puso uno de su esposa, y agarró y en los colegios daba estos muñecos y los pintaba como el súper, o sea, ya la palabra lo... Profe, aquí tuvimos pequeños problemas con el video y no lo pudimos montar, y pues mi compañera no pudo grabar conmigo esta vez porque estamos un poco lejos, pero resumidas cuentas, lo que dijimos en la última parte que grabamos y no pudimos montar es que primero, continuando con el tema, es que él prácticamente manipulaba a la gente con su discurso, y sobre todo a los niños. Les inculcaba mucho eso del culto al líder, siempre viéndolo como un superhéroe. Trataba de que los niños siempre lo vieran así, de que él era el Dios. De hecho, hay muchos niños que en las redes sociales le hacen todavía videos como pidiéndole cosas y así, pero sí, hay uno muy famoso que dice presidente Maduro y cosas así, como tratando de alabarlo. Más de todo esto, en el video también comentamos que otras conductas que también se perciben tanto en el cuento como en la vida real, y en los ejemplos que estábamos dando, era esto de tratar de cambiar hasta lo último, nada más por querer tener el control absoluto. Por ejemplo, en el libro se dio que creo que lo mencionamos también, que ellos como grupo de cerdos, todos, cuando hicieron la rebelión, hicieron todos juntos al principio como sus reglas. Esto no se va a hacer, esto se va a hacer, y ya luego cuando Napoleón tiene el poder absoluto, cambia todo a su conveniencia y porque él lo quiere así, para controlar hasta lo más mínimo. En la vida real también se dio esto, en el ejemplo que estamos dando, que era de Maduro, por ejemplo, que cosas mínimas, cosas que ya eran costumbres, como en Venezuela, y que son muy importantes y que se vienen haciendo así desde hace mucho tiempo en Venezuela, que es que la Navidad se celebra siempre en noviembre y diciembre, que son fechas muy importantes para Venezuela, y el país pues siempre está muy decorado, muy preparado para estas fechas. Pero como Maduro simplemente quería tener el control de todo, pues decidió que esto se va a empezar a celebrar desde octubre. O sea, cosas que es como que son cosas, por ejemplo, insignificantes, pero es nada más por tener el control absoluto de todo, querer controlar hasta lo más mínimo, hasta la moneda, que la moneda venía siendo pues desde hace mucho el bolívar, y de la nada lo cambió a dólares, ha subido, ha bajado, ha imprimido, o sea, siempre tratando de tener el control absoluto. Y esa es una de las razones por las que el totalitarismo, tanto en el ejemplo que estamos dando y en el cuento, siempre se mantiene, gracias a que el líder siempre busca tener el control absoluto y lo cambia todo. También nosotras creemos que el poder, el totalitarismo siempre se mantiene o se sigue manteniendo gracias a que ellos buscan siempre ser el único partido político que exista. Y pues esto, y persiguiéndolos y haciendo que, como ya comentamos en otras ocasiones, que los otros partidos políticos siempre sean perseguidos, aterrorizados, para que estos jamás puedan como oponerse y cambiarles
pues lo que es su juego. Esto también en el libro se ve cuando Napoleón trata sacó a Snowball del liderazgo. Y en la vida real, y un ejemplo con nuestro país, es lo que está pasando y pasó hace poco con Maduro y María Corina, que María Corina trató y es de la oposición, y aunque ella trató de mil y un formas poder ser su oponente como legalmente, no se pudo porque la sancionó porque sí, la hizo salir del país, la está buscando como criminal cuando no se le imputa ningún cargo válido. Y todo eso porque él tiene esta característica específica de ser súper totalitario, y siempre querer el control absoluto de todo. Y trayendo otro ejemplo aquí al tema, es por ejemplo Norcorea, donde pues allá la vida es casi imposible por todo el régimen tan fuerte, súper totalitario que hay, donde las personas ni siquiera pueden tener aparatos electrónicos o pensar distinto, donde las personas se tienen que levantar a la hora que él dice. Y yo creo que una de las mayores razones por las que esto sigue pasando en el mundo también es porque nunca nos unimos como todos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo pues también siento que esto pasó en el libro. Los animales nunca hubo un momento en el que ellos se unieron completamente para cambiar esto, para cambiar todo lo que les estaba afectando. Entonces, yo siento que si eso mismo se aplica en la realidad, si nosotros como humanidad nos uniéramos todos para sacar los regímenes totalitarios, lo lograríamos, porque está bien que respetemos fronteras, pero no está bien que dejemos y veamos cómo los derechos humanos son violados por una sola persona. Siento que hay cientos de personas que están siendo vulneradas. Vuelvo con el ejemplo que puse hace un momento, Norcorea, donde la gente casi ni siquiera puede tener productos de otros países, nada más porque el gobierno no lo quiere, donde tienes que alabar todos los días al gobierno, donde te tienes que parar, tienes que hacer y tienes que ir en las cosas que ellos quieren. O sea, ese es el régimen más totalitario que yo he podido ver. Ni siquiera salir de su país normal pueden hacerlo. Es muy fuerte, la verdad. Yo creo que esto pues debería cambiar, evidentemente. Y lo peor es que al final del libro los animales tampoco logran librarse de esta dictadura, digamos, o este régimen, sino que ya al final no pueden distinguir entre los cerdos que eran sus líderes y los humanos, como lo que ellos habían plantado como en sus principios como un enemigo. Entonces, esto yo creo que también nos deja como enseñanza eso, tratar de todos unirnos, no solo una parte de nosotros, como lo fue en el libro, que nada más se unieron los cerdos, cosas así, sino tratarnos de unirnos todos. Es impresionante. Todos para tumbar definitivamente estos regímenes del mundo, porque no solo es un país, no solo Norcorea ni Venezuela, son millones de países, Cuba, que atraviesan diariamente esto, y esto no es una lucha que debería ser solo un país, sino de todos, porque pues no, el que no se violen los derechos no debería ser responsabilidad solo de un país, sino de todos, que estamos viendo que esto está mal, que todos intentemos arreglarlo, porque al final eso también influye mucho en el mundo. Una dictadura puede influir mucho en no solo un país, sino en todos. Por ejemplo, poniendo lo que pasó, esto es de otro tema, es de otra clase que vimos, pero de todos modos trayéndolo un poco aquí. Lo que vimos de los felices años 20 y la crisis también, todo lo que afectaba a Estados Unidos o lo que hacía feliz a Estados Unidos, también afectaba a los demás países. Yo creo que no solo pasa así con Estados Unidos, sino que con todos los países. Al final, pues nosotros nos beneficiamos de no solo un país, sino de todos o la mayoría. Entonces yo creo que eso debería ser muy importante. Pero ya para finalizar, nosotras creemos que una de las principales razones de que el totalitarismo todavía esté vivo es eso, lo que acabo de mencionar. También es el miedo que infunde siempre el régimen contra todos los individuos de su país,
También es otros aspectos que también hacen que el totalitarismo se siga manteniendo son el control y la manipulación de información o hasta del lenguaje, de la educación, hasta económico. Y o sea, realmente hay demasiados aspectos que tanto en el libro como en la vida real siguen manteniendo el totalitarismo. También podría ser, bueno, como dije anteriormente, hay demasiados aspectos que hacen que esto se mantenga, que el totalitarismo mantenga el poder. Vuelvo y repito, tanto en el libro como en la vida real. Pero ya para culminar, pues esperamos de todo corazón, Camila, Santiago y yo, Jordana Borja, que les guste mucho lo que hicimos. La verdad es que nos esforzamos bastante y pues sí nos gustó demasiado este formato, nos divertimos mucho haciéndolo también. Siento que es algo distinto y la verdad, pues siento que uno aprende también haciendo algo que le gusta. Entonces, la verdad es que estuvo muy divertido. Esperemos que le guste, que no se aburra viéndolo y que nos dé muy buena nota, profe. Muchas gracias por verlo y pues este ha sido nuestro podcast con algunos errores técnicos muy pequeños, pero bueno, eso, esperamos que les guste, profe.